Pensemos en una revolución, pero no una de armas, sino una de libros y pizarrones. En 1877, Uruguay vivió justo eso, una transformación silenciosa, pero increíblemente profunda, que redefinió su futuro a través de la educación. Hoy vamos a ver cómo se gestó esta hazaña. Y bueno, en el centro de toda esta historia tenemos a un personaje clave, José Pedro Varela. Él no era solo un político, era más bien un arquitecto social, alguien que estaba convencido de que el conocimiento era la única herramienta real para construir un país justo y próspero para todos. Y esta frase lo dice todo, ¿no? Para Varela, el verdadero valor de un país no se medía por cuánta gente vivía en él, sino por qué tan educada estaba esa gente. Con esa idea como bandera se lanzó a una misión que literalmente cambiaría el rumbo de Uruguay. Ok, para poder dimensionar lo que significó la reforma de Varela, primero tenemos que viajar un poco al pasado. Hay que entender cómo era la situación antes, cómo era ese Uruguay previo a 1877. A ver, la realidad era que la educación era un lujo, un privilegio de muy pocos. La gran mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Y las escuelas que había, bueno, estaban desorganizadas, no tenían un plan común. Esto, claro, era un freno de mano para el progreso del país. Esta imagen nos da una idea bastante clara de lo que hablamos. Aulas con poquísimos recursos y para muy pocos alumnos. Era obvio que, si se quería construir una nación democrática, moderna, hacía falta algo más. Se necesitaba un cambio total, un sistema que de verdad llegara a todas partes. Y es justo en este contexto donde aparece nuestro protagonista. Porque José Pedro Varela no solo vio el problema, sino que dedicó su vida entera a encontrarle una solución. Es que Varela era un motor de ideas, un tipo muy joven que viajó, vio lo que se hacía en otros países, estudió otros sistemas educativos y volvió a Uruguay con una convicción total. De hecho, fundó la Sociedad de Amigos de la Educación Popular para empezar a mover el tema desde la propia gente, para que todos exigieran una mejor educación. Y esta idea es simplemente brillante. Lo que Varela hace aquí es conectar la educación directamente con ser un ciudadano. O sea, ¿cómo podemos tener una democracia real si la gente no tiene las herramientas para pensar por sí misma, para elegir bien a sus gobernantes? Para él, la escuela era ni más ni menos que la fábrica de la República. Bien, ahora sí, entremos al corazón de su proyecto, porque la reforma no fue solo una idea bonita. No, se construyó sobre 3 principios que fueron verdaderamente revolucionarios para la época. Esta es la fecha clave, el 24 de agosto de 1877. Ese día, con la firma del Decreto Ley de Educación Común, no solo se aprobó una ley más, fue como el Big Bang de la educación pública en Uruguay. Un momento que marcó un antes y un después. Gratuidad, obligatoriedad y laicidad. Ahí están. 3 palabras que pueden sonar sencillas, pero que juntas son una bomba. Estos fueron los cimientos que puso Varela. Vamos a ver qué significa cada una y por qué fueron tan importantes. Primero, gratuidad. Esto quería decir que, a partir de ese momento, el dinero dejaba de ser un obstáculo para estudiar. Daba igual si eras hijo de un obrero o de un estanciero. El aula era la misma para todos. Fue una democratización del conocimiento radical. Segundo pilar, la obligatoriedad. Ojo, que aquí el Estado no solo te ofrecía la escuela, sino que te exigía que fueras. La educación dejaba de ser una opción para convertirse en una responsabilidad, un derecho, sí, pero también un deber de cada familia para formar a los ciudadanos del futuro. Y por último, la laicidad. Este fue quizás el paso más valiente de todos. Significaba que la escuela pública iba a ser un territorio neutral, sin dogmas religiosos, un espacio para que convivieran todas las creencias, fomentando así la tolerancia y, sobre todo, la libertad de pensar. Pero claro, una cosa es la ley y otra es la realidad. ¿Funcionó? La respuesta es un sí rotundo. El impacto se sintió casi de inmediato y esos 3 pilares han seguido definiendo a Uruguay hasta el día de hoy. Miren este dato. La cantidad de estudiantes se triplicó en solo 10 años. Esto no es un número frío, para nada. Son miles de chicos y chicas que antes estaban excluidos y que de repente tuvieron una oportunidad. Miles de futuros que se abrieron. Y es que la reforma no se quedó quieta, se convirtió, digamos, en el ADN del sistema educativo. Como podemos ver aquí, la idea se expandió al campo, se modernizó con nuevas leyes en el siglo XXI y hoy incluso inspira metas superambiciosas como el bilingüismo para todos. Por supuesto, una visión así necesita recursos, y este gráfico lo muestra muy bien. La inversión en educación ha sido una constante, una prioridad.
Esa idea de que la educación pública es la mejor inversión que puede hacer un país, bueno, eso es puro legado bareliano. Y este punto me parece fascinante. En su momento, la reforma buscaba unir a la nación con un solo idioma. Era lógico para la época, pero hoy, sobre esa misma base sólida, el objetivo evolucionó. Ya no es solo la unidad nacional, sino preparar a las nuevas generaciones para un mundo global. Entonces, resumiendo, ¿qué fue la reforma bareliana? Fue mucho más que una ley. Fue una verdadera declaración de principios. Democratizó el saber, puso a la escuela en el centro del proyecto de país y construyó una identidad basada en la igualdad de oportunidades. Y nos vamos con esta pregunta abierta. Varela conectó educación y democracia en el siglo XIX. Ahora pensemos, con los desafíos que tenemos hoy, la desinformación, la brecha digital, ¿cuál sería el mayor desafío para la educación? La pregunta sigue tan vigente hoy como en 1877.